Educatina. Hola, en este video vamos a dar continuidad a algunas confusiones que se derivan del uso del verbo haber, pero veíamos en el video anterior que hay ocasiones en las cuales lo confundimos con otra frase. En esta ocasión nos vamos a centrar a su uso en singular y en plural, que también suele traer muchos malos usos. Tenemos aquí anotadas tres frases. Han habido, pueden haber y hubieron muchas personas. Las tres frases son incorrectas. Normalmente cuando decimos han habido nos referimos a muchos, ¿no? Han habido muchos, vamos a ponerle. Pueden haber también nos referimos a más de uno. Y aquí sí dice muchas personas. Lo correcto en cada una de estas frases es lo siguiente. Ha habido, aunque nos refiramos a muchos. Lo correcto en la segunda frase es puede haber, aunque aludamos a más de un elemento. Y en la última, bueno, seguramente ya lo adivinaste, hubo muchas personas. En todos los casos, a pesar de que tenemos alusión a varios elementos, el verbo tiene que ir en singular. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿O es que no se debe ocupar jamás el plural? La verdad es que no es así. Tenemos casos en los cuales sí vamos a poner el verbo haber en plural, pero a continuación te explico cuáles son. Tenemos que comenzar por entender que el verbo haber puede funcionar como verbo auxiliar o como verbo impersonal. El verbo auxiliar, por ejemplo, ha hecho, he venido. Es cuando complementa a otro verbo, a otra acción. En cuanto a verbo impersonal, es cuando es sinónimo de existencia. Hay problemas, por ejemplo. Muy bien. En cuanto a verbo auxiliar, la regla nos dice que sí se puede ocupar el plural siempre y cuando antes del verbo pueda haber un pronombre o un sustantivo. Ahorita te explico. En el caso de su función como verbo impersonal, la regla nos dice que siempre debe ser singular. Hay muchos niños, hay problemas, hay una sola cosa. Todas las formas, sea un elemento o sean muchos, tiene que ser manejada como singular, cuando es un verbo impersonal y que se refiere a la existencia. ¿Por qué es esto? Verbo impersonal porque la acción no se le atribuye a alguien. No es que existe y que esté obrando alguien para que exista. Se está diciendo de manera impersonal que existen esas situaciones. Ahora, como verbo auxiliar, que es lo más complejo, podemos ocuparlo como singular o como plural, pero vemos que siempre tiene que haber un pronombre o sustantivo antes de la alusión al verbo haber para que pueda ocuparse en plural. Vamos a analizar si las formas que teníamos anteriormente merecían haber sido puestas en plural. Han habido muchos. Podríamos decir ellos, nosotros, Juan y Pedro han habido. Realmente no. Ha habido, porque no se atribuye a alguien. Ellos pueden haber varios, tampoco. Ellos hubieron muchas personas, tampoco. Por lo tanto, es correcto que en todas estas frases sea utilizado el singular. ¿En qué otras situaciones sí podemos nosotros hacer uso? Por ejemplo, vamos a ver esta. Pueden haber varios. Pueden haber. Vamos a ver si encontramos una manera en la que sea válido ocupar esa forma. Pueden haber. Decíamos que tenemos que ponerle antes un pronombre o un sustantivo. Vamos a ponerle nosotros, no es cierto. Nosotros no, ellos. Ellos pueden haber. ¿Qué podríamos poner para complementarlo y que sea válido? Bueno, ellos pueden haber venido. Normalmente habríamos dicho pudieron. Pueden haber venido, pueden haber ido,
pueden haber hecho algo. Ellos pueden. Cuando podemos ponerle entonces un pronombre o un sustantivo antes de la alusión al verbo haber, es válido ponerlo en plural. Cuando no sea así, cuando se aluda a existencia o cuando funciona como auxiliar, pero no se le puede poner un pronombre ni un sustantivo, forzosamente tiene que ir en singular, como vimos en estos casos. ¿Te gustó el video? Suscríbete al canal de Educatina. También te recomiendo ver los siguientes videos.